Bueno, nosotros terminamos el domingo con Génesis completo. Habíamos dado como un pantallazo bastante rápido sobre lo que fue la historia de un personaje que, ¿cómo se llamaba? José. La cuestión es así. Dios le había dado una promesa a una persona primero. ¿A quién era? Que es lo que vimos con Diego el jueves pasado. A Abraham. Dios le había dado una promesa de que iba a hacer a través de él una nación grande. Y Abraham tiene un hijo que se llamó ¿cómo? Isaac. Isaac tiene un hijo que se llamó Jacob. ¿Y Jacob cuántos tuvo? 12. De los 12, uno era José, que es vendido por sus hermanos a Egipto. Y ahí José se convierte, después de un montón de cosas, como en el gobernador de todo Egipto. Había solamente una persona arriba de José, que era el rey, el faraón. Y toda la familia de José, que estaba en Canaán, se trasladó a vivir ¿a dónde? A Egipto, porque había ahí comida y abundancia. Recuerden que José había interpretado el sueño de que durante 7 años iba a haber cosechas y durante otros 7 años no iba a haber nada. Y como José tuvo ese conocimiento que se le había dado Dios, ellos pudieron durante 7 años guardar el alimento, y cuando vino la escasez, ellos ya estaban recontra preparados. Entonces toda la tierra quedó como a los pies de Egipto. Era el único lugar que tenía la abundancia. Entonces el faraón amaba a José. ¿Por qué amaba el faraón a José? Porque gracias a José se había salvado toda la nación. Si nunca le hubiese interpretado el sueño José a faraón, nunca hubiese pasado nada de esto. Entonces José perdona a sus hermanos, José le da un lugar a toda su familia. El faraón les dice: agarren la mejor tierra, elijan la que ustedes quieran. Y así comienza el libro de Éxodo. Éxodo significa liberación. Es como una salida, significa una salida. Y acá tenemos una de las historias más conocidas también de la Biblia, que es cuando Moisés cruza el mar con todo el pueblo y todo esto. Hoy no vamos a hablar de eso vamos a hablar el domingo recién, pero hoy vamos a hablar de Moisés. ¿Saben que el capítulo 1 de Éxodo, en el capítulo 1 transcurren 400 años, en el capítulo 2 transcurren 80 años, y del capítulo 3 al final del libro transcurre un año y medio, más o menos. Entonces los primeros 3 capítulos son como la introducción de todo esto. Fíjense, Éxodo capítulo 1, versículo 6. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Versículo 7. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Empieza a multiplicarse, las mujeres empiezan a tener hijos, y empiezan a crecer. Posiblemente hasta tenían más hijos que los egipcios. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo empezaron a pasarlos en número. Y seguimos, versículo 8, dice: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que 400 años después, el rey que asume, claro, imagínate vos, después de 400 años, de ahí para atrás la gente decía: no, los israelitas hay que cuidarlos porque gracias a ellos, son los descendientes de José, gracias a ellos nuestra nación es una de las naciones más poderosas. Pero pasaron los años, y vino otro faraón, y vino otro faraón, y vino otro faraón. Claro, 400 años después llegó uno que ya ni se acordaba de lo que había hecho José. Había pasado tanto tiempo que dice: ¿qué me importa lo que hizo José? Lo único que le importaba es esto. Miren lo que dice el versículo 9.
el rey le dice a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán contra nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Claro, empezaron a tener miedo, porque empezaron a ver que los israelitas eran más. Y dice el rey, hay que exterminarlo o frenarlo, porque si se nos rebela, estamos hasta las manos. Claro, empezaron a tener miedo. Entonces miren lo que pasa, saltamos al versículo 13. Dice, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Empezaron a tratarlos mal. Versículo 14, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Es decir, empezaron a tratarlos mal, y hasta idean otro plan. Les dicen, miren lo que pasa en el versículo 15. El faraón, el rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, que era Cifra y Púa. Dice, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varones. ¿Qué pasa? Empiezan a querer exterminar con los varones, con los bebés varones. Entonces, todo el pueblo de Israel tenía 2 parteras solamente. Estas 2 parteras eran como las enfermeras, las médicas, ¿no? Y les dice el rey, cuando ustedes vean que es varón, tienen que matarlo. Si es mujer, déjenla vivir. Y las parteras dicen que temían a Dios más que a este rey. Entonces no quisieron hacer caso. ¿Por qué? Porque sabían que el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, era el Dios verdadero. Y que meterse con ese Dios no era para nada bueno. Como eran parteras de Israel, ellas estaban en contacto con la gente de Israel. Y al estar en contacto con la gente de Israel, sabían que su Dios era un Dios verdadero, era un Dios real. Entonces dice la Biblia que Dios bendijo a estas parteras por haber tomado la decisión de escuchar a Dios. De alguna manera nosotros nos encontramos siempre con esta disputa. O obedecemos a este mundo, al Dios de este siglo, o obedecemos al Rey de los cielos. ¿Se acuerdan en Hechos cuando les pidieron a los discípulos que dejen de predicar? Que los discípulos dijeron, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre nosotros tenemos que temer más a Dios que a la gente. Siempre nosotros tenemos que respetar más a Dios que a la gente. Entonces acá nos metemos con el personaje en el capítulo 2, que es Moisés. Dice el versículo 1, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví era uno de los 12 hijos de Jacob. 400 años después ya quedó el nombre como la tribu. Dice, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Versículo 2. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos, de papiro, y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua, y después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, y sus sirvientes se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quieres que vaya a buscar a una mujer para que amamante al bebé? Sí, le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. ¿Qué pasa? Esta familia tienen un hijo, un varón, pero no lo querían porque ¿cuál es el problema que surge? Está en el capítulo anterior.
en el capítulo 1, versículo 22. El rey tiene como una orden de matar a los niños. Entonces esto no lo querían largar. Y lo que hace la madre de este bebé, que es Moisés, es esconderlo en una canasta y echarlo al río, como diciendo que pase lo que Dios quiera. ¿Quién lo encuentra? Fíjense que es muy loco. Lo encuentra la hija del faraón que había dado la orden de matar a los niños. Y cuando lo ve, se da cuenta que es un bebé hebreo, o sea, un bebé judío. Entonces dice, es como que se enamora del bebé y dice, no, lo quiero para mí, pero voy a buscar a alguien que lo cuide. ¿Y a quién busca? A la misma madre, sin saber que es la madre. Y le paga a la madre para que cuide a su propio hijo. ¿Se entiende? ¿Vieron qué loca que es la historia, no? Entonces, pasan muchos años, dice el versículo 11, que muchos años después, cuando ya era adulto, esto es Moisés a la edad de 40. ¿Saben cuánto pasa? 40 años. 40 años donde Moisés está en el palacio del rey. De ser un bebé que estuvo a punto de morir, a ser un bebé que fue criado en el palacio de Egipto. Y dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos o los judíos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. ¿Y qué hizo Moisés? Mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo. Vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, esto es, al desierto. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Cuando sacó agua para los rebaños de las muchachas. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando los jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ella. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntó el padre. ¿Por qué los dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó, he sido extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde los altos a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Leímos rápido el capítulo 2. ¿Qué pasa? Moisés primero vive 40 años, ¿en dónde? En Egipto, en el palacio del faraón. Ahí Moisés prácticamente se convierte como en un nieto de faraón, porque la hija del faraón es como que lo adopta. Entonces Moisés es prácticamente convertido en un egipcio, porque si bien él era judío, porque sus padres eran judíos, él a los 3 meses ya se había ido a vivir al palacio. O sea, él había sido criado como un egipcio. Él era judío de nacimiento, pero no por su tradición en la vida. Entonces, 40 años después, él sabía quién era. Él sabía que no era un egipcio. Él sabía que era judío. Entonces, 40 años después de que lo toman del río, él va a visitar a
hebreos, a los judíos. Él quiere conocer a sus familiares de sangre y encuentra que un egipcio está maltratando a un hebreo. Entonces como que le pecha la nacionalidad. Él dice, está maltratando a uno del pueblo mío. Y vamos a ver que Moisés era una persona como de carácter bastante fuerte, bastante mandado. Impulsivo. Porque ¿qué hace con el egipcio? Lo mata. No andaba con vuelta. Y dice que lo esconde en la arena. La cuestión es que él pensó que nadie lo vio. Y sí lo vieron. Cuando nosotros hacemos algo mal, a veces pensamos que nadie nos ve. Siempre alguien nos ve. Siempre alguien se entera. Y Dios siempre está. Entonces, al otro día, dice que ahora encuentra a 2 hebreos peleando, a 2 judíos peleando. Y se quiere meter ven como que él tenía la chapa de líder. Pero lo que le faltaba es algo justamente que vamos a estudiar hoy. Pero se mete y quiere como separarlo y le dice al que había arrancado la pelea, loco, no, dejen de pelear, son de la misma familia. Y el otro dice, ¿qué? ¿Vos me vas a matar? ¿Como mataste al egipcio ayer? Y ahí Moisés como que se entristece y le cayó la ficha de que era un asesino y de que todos lo sabían. Y después se entera el faraón. ¿Y qué quiere hacer el faraón? Lo quiere matar. Entonces él tiene que huir y se va al desierto. Cuando se va al desierto, él no va con nada planeado, se fue. Y encuentra un pozo y ahí ve que vienen unas mujeres y hay un problema con unos pastores y unas mujeres. Entonces él, ¿qué hace? Defiende a las mujeres. Y les da encima agua, era como un tipo robusto así, y les da agua a las mujeres. Entonces las mujeres llegan antes a sus casas, con el agua. Entonces el padre dice, che, ¿por qué llegaron tan temprano? Dice, no, porque nos ayudó un egipcio. Ven que Moisés tenía la apariencia de un egipcio. Entonces dice, ¿cómo? Si les ayudó, ¿cómo no lo trajeron? Y ahí a Moisés lo trae y se va a vivir con esta gente en la tierra de Madián. Van a pasar 40 años donde Moisés va a estar en Egipto. En el desierto. Pasaron 40 años donde Moisés estuvo en el palacio y ahora pasan 40 años en el desierto. Uno dice, wow, ¿por qué tanto? Bueno, Dios tenía un plan muy específico para Moisés, el que la mayoría de nosotros sabemos. Pero lo que muchas veces por ahí perdemos de vista es que no es que Dios agarra a alguien y dice, bueno, dale, arrancá, te voy a usar. Sino que Dios nos prepara y nos mete en la escuela de la vida. Entonces lo que hace primero Dios es meter a Moisés en la escuela del palacio del faraón, donde él debe haber aprendido un montón de cosas. Pero una vez que vivió con todos los lujos de Egipto, ahora Dios lo traslada a la escuela del desierto, donde él tiene que aprender una vida prácticamente nueva, con 40 años. Y ahí va a pasar 40 años, ahí donde se casa, va a tener sus hijos, 40 años. Y va a hacer su vida ahí. No sabemos si él de alguna manera pensaba volver. Pero pasa algo también, mientras Moisés está en Egipto, en el desierto. Miren lo que leí en el versículo 23. Muere. El rey muere. Con el paso de los años, este rey que odiaba a Moisés muere. Porque pasaron 40 años. Pero pasa algo, los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Porque ¿cuándo fue cuando Moisés vio que los egipcios los estaban tratando mal? Cuando Moisés tenía 40. Pero también vimos que lo empezaron a tratar mal en el capítulo 1, cuando Moisés era bebé. Lo que nos quiere decir esto es que hacía 80 años que los egipcios estaban tratando mal a los israelitas. Lo que también quiere decir es que posiblemente esta gente que está pasándola mal son los hijos de los que la estaban pasando mal en el capítulo 1, cuando Moisés era bebé. ¿Se entiende? O ya la gente vieja que hace, imagínate, 80 años que vos estás siendo esclava. Se había multiplicado muchísimo el pueblo de Israel. Nosotros hablamos el domingo de que Dios le promete a Jacob que el pueblo de Israel se iba a multiplicar, pero no en Canaán, sino en ¿dónde? En la tierra donde ellos no iban a ser
no iban a habitar por siempre. Y eso se cumple. 400 años después, ahora tenemos 480 años después, el pueblo de Israel era inmenso, pero eran todos esclavos, estaban todos sometidos. ¿Y qué pasa? Dice la mitad del versículo 23, que ellos ¿qué hicieron? Clamaron por ayuda. Clamaron por ayuda. Toda esta liberación que nosotros vamos a ver, de alguna manera comienza con un clamor. ¿De parte de quién? De parte del pueblo. ¿A quién? A Dios. Ellos empezaron a ver de que no había posibilidad alguna de salvación. No podían mirar para ningún lado y encontrar salvación. Entonces lo único que tuvieron que hacer era mirar ¿para dónde? Para arriba. Y dice que el clamor subió hasta Dios. ¿Quién? Versículo 24. Esta es la clave, el 24. Quien oyó sus gemidos, pero ¿qué pasó? Se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es decir, Dios se acordó de las promesas que había hecho 480 años después. A veces las promesas de Dios tardan. Eso no significa que no se cumplen. En realidad, para nosotros tardan. Para Dios no. Dios siempre llega en el momento oportuno, en el momento correcto, porque como vamos a ver ahora, Él no está sujeto al tiempo, Él es el que es. Entonces, dice el versículo 25, que Él miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado, ¿qué? El momento de actuar. Nosotros el domingo habíamos estudiado una promesa. Habíamos visto que Dios le había dicho a Jacob, yo los voy a visitar. ¿Se acuerdan? Yo voy a venir en su ayuda. ¿Y qué es lo que está pasando en el capítulo 2 al final? Se está cumpliendo eso. Dios va a visitar al pueblo de Israel y va a hacer algo que para la mente humana es prácticamente imposible. No hay forma. Cuando nosotros estudiemos bien ahora en estos días lo que pasa en Éxodo, humanamente es imposible. Imposible. Ni hablar de lo del cruce del mar, pero el cruce del mar es una de las últimas maravillas que vemos. Después tenemos las 10 plagas, los que vieron la novela o las películas, o los que escucharon algo, generalmente esto es bastante conocido. Tenemos un montón de cosas sobrenaturales, pero la clave, lo que hoy vamos a estudiar, esto fue más o menos la intro, es el llamado de Dios a Moisés, que arranca en el capítulo 3, versículo 1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, o puede ser mejor traducido como el monte de Horeb, el monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Y acá tenemos cuál era su oficio. Era pastor de ovejas. Moisés está siendo de alguna manera entrenado por Dios para criar ovejas. Ahora, después de esto, va a tener que criar otras ovejas que van a ser el pueblo de Israel. Entonces, fíjense qué fácil dividir la historia de Moisés en 3, porque son 3 periodos de 40. Moisés está 40 años en el palacio, después está 40 años en el desierto y después está 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. Son 3 periodos de 40. Moisés vive unos 120 años más o menos. Entonces tenemos 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, viene la liberación y tenemos otros 40 años de Moisés como líder del pueblo. Pero vemos que antes de ser el líder tuvo 80 años de preparación. 80 años de preparación, una edad que ninguno de nosotros tiene. 80 años. Imagínate, Dios te está preparando 80 años para usarte. Dice una frase que Moisés estuvo 40 años, primero creyendo que era alguien, después estuvo 40 años entendiendo que no era nadie, y después estuvo 40 años viendo cómo Dios puede usar a alguien que no es nadie. Y acá Moisés está criando ovejas, cuidando ovejas, pero va a haber algo extraño, algo raro, algo que a nosotros también nos llamaría la atención, que es lo que pasa
en el versículo 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza, una planta. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Claro, lo que ve Moisés no es que una planta se prendió fuego. Eso no es algo tan raro. Lo raro es que la planta estaba prendida a fuego y no se consumía. Es decir, fuego, 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 y pasaba el tiempo y estaban las hojas y las ramas y no se consumía la planta. Ahora, ¿vieron lo que dice al principio del versículo 2? El ángel del Señor se le apareció. ¿Saben que cuando aparece en la Biblia el ángel del Señor es una referencia a Jesús? Porque no es un ángel, ¿se entiende? Es el ángel. Y la palabra ángel significa mensajero. Entonces lo que nos está mostrando acá la Biblia es que Jesús mismo es el que se aparece en la zarza. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él es el que se muestra cuando tiene que mostrar a Dios. Entonces se le apareció este ángel que Jesús y la zarza no se consumía, versículo 3. Esto es increíble, se dijo a sí mismo Moisés. ¿Por qué esa zarza no se consume? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Tengo que ir a verla de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Pero el versículo 2, ¿qué dice? Que el ángel del Señor fue el que descendió a la zarza. Y el versículo 4, ¿qué dice? Que Dios lo llamó desde la zarza. ¿Qué quiere decir? Que el ángel del Señor era Dios. Eso quiere decir que Jesús es Dios. ¿Se entiende? Es Jesús mismo el que está hablando con Moisés. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y el versículo 5 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. A lo largo de toda la Biblia, nosotros encontramos distintos acercamientos de Dios con la raza humana. Y siempre que Dios se acerca a la raza humana pasa más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? El hombre tiene miedo. El hombre tiene miedo. Se avergüenza. El primer caso es Adán y Eva. Que cuando Dios se paseó por el huerto del Edén, ¿qué pasó? Se escondieron. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué creen? Porque cuando nosotros vemos a Dios, se revela la santidad de Dios. Lo que nosotros vemos primero es que Dios es completamente puro. Pero lo segundo que vemos es que nosotros somos completamente impuros. ¿Se entiende? Yo puedo decir que, por ejemplo, algo es blanco, pero si yo lo pongo al lado de algo que es mucho más blanco, voy a notar una diferencia, voy a notar un contraste. Cuando Dios se acerca a la persona, no hay absolutamente nadie que pueda quedarse parado como bueno o como santo. No hay nadie que pueda quedarse así como, Dios, ¿cómo andás? Todos quedamos pulverizados. Hay gente que dice, no, pero yo quiero ver a Dios para creer. El problema es que Dios no puede mostrarse así como es frente al pecador, porque el pecador moriría en el instante. Dios le tiene que decir a Moisés, frená, porque estás hablando con Dios, estás hablando con el creador del universo, estás hablando con el que con su palabra creó todo lo que existe. Dios le tiene que decir a Moisés, frená. Ahora nosotros es importantísimo que entendamos esto de la santidad de Dios. Algo que se ha perdido hoy en día muchísimo es el hecho de que Dios es santo, 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 que Él está completamente apartado del pecado, que con Él no se juega, que lo único que nosotros deberíamos hacer ante Él es lo que hizo Moisés, reverenciarnos.
Y dice que él tiene miedo de mirarlo a Dios. ¡Wow! Lo que debe haber sentido, ¿no? El sentimiento que debe haber sentido. Hay otra persona que me gustaría, como para ilustrar y para hacer un paralelismo, hay otra persona que le pasó algo parecido. Fíjense en Isaías 5, Isaías 6. Isaías era un profeta del pueblo de Israel que vivía en bastante santidad. Podríamos decir que era la persona más santa entre medio de todo el pueblo de Israel. Pero en el versículo, en el capítulo 6 de Isaías, dice que él vio al Señor sentado en el trono. Él vio al Señor. Y dice Isaías 6:1. Ustedes pueden ver ahí en Isaías 6:1 que Isaías ¿qué hace? Ve directamente el trono de Dios. Y miren lo que dice Isaías en el versículo 5. ¿Puedo leer, Pancho? Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías le pasa algo muy parecido a Moisés. Tiene una revelación de Dios. ¿Y qué dice? Estoy hasta las manos. Estoy hasta las manos. Porque nadie puede acercarse delante de Dios. A cualquiera de nosotros hasta casi se le quemarían los ojos con mirar un rato fijo al sol, ¿o no? ¿Alguna vez probaron? Todos hemos probado alguna vez y tenemos que apartar la vista ¿en cuánto tiempo? 3 años. 3, que aguantaste yo menos. En un segundo automáticamente vos apartás la vista, te quema el ojo. Bueno, cuando hablamos de la gloria de Dios, el sol es como una vela a comparación de Dios. Y es algo que te tira al suelo, ¿no? Nos acordamos de Pablo yendo a Damasco, el conquistador de los cristianos, se le apareció Jesús y ¿qué pasó? Chao, al suelo, ciego, dice la Biblia, nosotros leímos en Hechos que Pablo cuenta que fue una gloria más brillante que el sol mismo. Y eso pasa en toda la Biblia, cuando la persona se encuentra con Dios, queda completamente rostro a tierra y con miedo, porque Él es santo y nosotros no. Ahora, ninguno de nosotros tiene el por qué pasar esta experiencia, pero ¿qué es lo distinto a nosotros? Nosotros hemos sido cubiertos con la sangre de Jesús. Jesús para nosotros es como nuestro sustituto, nuestro abogado. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, por ejemplo, a través de su palabra, o cuando nos acercamos teniendo un momento de oración en nuestra casa, nosotros nos acercamos en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que estamos cubiertos por Jesús. Y no hace falta y no es necesario experimentar el miedo. No porque no seamos pecadores, sino porque somos pecadores que hemos sido perdonados y que hemos sido recibidos por gracia delante de Dios. ¿Se entiende? Nosotros podemos acercarnos, dice la Biblia, confiadamente ante el trono. Ninguno de nosotros tiene por qué acercarse en miedo o en temor, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados y esos pecados han quedado cancelados. ¿Qué es lo triste de esto? Es que nunca generalmente valoramos esto que ha hecho o que ha logrado Jesús. Nunca lo valoramos lo suficiente. ¿Por qué? Porque si lo valoráramos lo suficiente, tendríamos otra actitud al acercarnos a Dios. Si nosotros valoráramos lo suficiente que podemos acercarnos confiadamente delante de Dios, pasaremos más tiempo con Dios. Si entendiéramos un poco más el valor de lo que hizo Jesús para que nosotros podamos acercarnos confiadamente,
podríamos pasar más tiempo con Dios y lo apreciaríamos más y lo valoraríamos más. Como cuando le dicen a ustedes en su casa, cuida esto porque no sabe lo que me costó. De la misma manera, la oración o el acercarnos a Dios es algo hermoso que nos ha regalado Cristo por medio de la cruz. No había otra posibilidad más linda que la que tenemos nosotros ahora de acercarnos a Dios. Antes tenía que ser en un lugar específico, en un templo, tenía que haber un ritual antes. Antes el único que podía llegar a la presencia mismísima de Dios era uno solo en todo el pueblo, que era el sumo sacerdote. Él pedía el perdón por todo el pueblo. Ahora nosotros podemos acercarnos libremente y personalmente cada uno. Y podemos venir no con miedo, sino con amor. Porque Él es nuestro Padre. Entonces, lo que le dice Dios a Moisés es: quítate las sandalias. Estás pisando tierra santa. ¿Qué quiere decir? Esto es medio raro. Ahora, ¿por qué esa tierra era tierra santa? ¿Cómo? Porque ahí había descendido, ¿qué? La presencia, la mismísima presencia de Cristo. Entonces, no es lo especial en la tierra. La tierra en ese momento se convirtió en tierra santa porque ahí estaba Dios. Ahora, pregunta, ¿dónde está la presencia de Dios ahora? En cada uno de nosotros que tenga el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros de alguna manera nos constituimos en tierra santa. ¿Se entiende? O somos en cuerpos santos o personas santas. ¿Qué quiere decir santo? Apartado del pecado, apartado para Dios. ¿Ven la delicadeza con la que Dios está tratando? Dice: Moisés, quítate las sandalias. Por ahí pienso, ¿vieron cuando en una casa o lavan el piso o vos llegás con los pies embarrados y ¿qué haces? Te quitas los zapatos, te quitas las sandalias para no ensuciar. Si no fuiste, se siente el latigazo. Y lo hemos hecho, yo lo he hecho más de una vez. Y nosotros ensuciamos de esta manera. Dios tiene un deseo profundo porque no se ensucie su nombre, porque no se manche su nombre. Y nosotros tenemos que quitarnos las sandalias, tenemos que quitarnos la mugre, la inmundicia, eso que diariamente nos muestra como pecadores, porque somos santos y porque hemos sido hechos santos por Él. Me gustaría que día a día podamos juntos recordar: che, sos tierra santa, sos un lugar santo vos, y tenés que tratar de no ensuciarte, y tenés que tratar de no mancharte. Eso es algo que le quiere explicar Dios a Moisés. Hay gente que lo ha tomado literal a esto y hasta predica a veces en pata, descalzo. No tiene nada que ver con esto. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de Dios, hablamos de pureza, de algo santo, algo completamente apartado de todo lo malo. Y de la misma manera, Dios quiere que vivamos así. Dice la Biblia: sean santos porque yo soy santo. ¿Se entiende? Es decir, ya que están viendo mi santidad, lo que tienen que hacer consecuentemente al ver mi santidad es vivir ustedes en santidad. ¿Ven cómo Dios le está diciendo a Moisés: quítate los sandalias, esto es santo, este lugar es santo? Y le dice el versículo 6: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es interesante, en el Nuevo Testamento se nos dice algo lindo de esto. Cuando Jesús vuelve a citar esto, Él dice: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Qué había pasado con Abraham, Isaac y Jacob? Los tres habían muerto. Pero cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, lo que está diciendo es que ellos están vivos. ¿Se entiende? En la mente de Dios ellos están vivos. Porque ¿van a qué? A resucitar. No están muertos para siempre. Entonces, eso quiere decir que se estaba cumpliendo la promesa de que Abraham iba a ser el padre de una multitud de naciones. Porque ¿cómo iba a ser Abraham padre estando muerto? No, en la mente de Dios no. Y Jesús responde eso en el Nuevo Testamento
hablando de la resurrección, con un grupo que no creía en la resurrección, y le dice, mirá, cuando Dios se llama el Dios de Abraham, Isaac y Jacob en el Antiguo Testamento, ¿por qué lo hace? Si Dios no es Dios de muertos. Entonces, a través de eso, nos está mostrando la realidad de la resurrección. Pero fíjense qué lindo, ya desde el Antiguo Testamento, ya desde el Éxodo, nosotros podemos ver la realidad de la resurrección. Porque Dios nunca se llamaría el Dios de alguien que está muerto. ¿Se entiende? Sería una tontería. Sería una tontería. Y Él está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. En otras palabras también está diciendo, yo soy el mismo Dios que le prometió, que le dio la promesa a Abraham. Yo soy el mismo Dios que le dio la promesa a Jacob. Yo soy el mismo Dios que le dio la promesa a Isaac. Dios se estaba acordando de su pacto. Dios se estaba acordando de sus palabras. Recuerden algo que es clave en toda la Biblia. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Cuando Dios dice algo, no importa que todo el mundo parezca ir en contra, la promesa de Dios siempre, siempre, siempre se cumple. Y nosotros seguimos aferrados a la promesa de que Él va a venir a buscarnos, de que Él va a llevarnos a una ciudad celestial. Algo que para nosotros es una locura, ¿o no? Es algo completamente ilógico para la mente humana. Pero nuestra fe no descansa en nuestra lógica humana, descansa en el Dios que todo lo cumple, descansa en el Dios que cumple su palabra y su promesa. Entonces, dice el versículo 7, Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Dios siempre sabe lo que nos pasa. Siempre está al tanto de nuestros problemas y de nuestros sufrimientos. Dice el versículo 8, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente, porque habían pasado 400 años, la tierra donde habitan actualmente los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. 6 tribus diferentes ya estaban habitando la tierra de Canaán, porque hacía 480 años que los judíos no estaban ahí. Dice el versículo 9, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Es hermoso ver cómo Dios, en su gracia, actúa. Nosotros podríamos decir, pero Dios tendría la obligación Dios de salvar a este pueblo. Bueno, hay una obligación. Y la obligación es el pacto y son sus promesas. De alguna manera Dios se ve obligado a hacer esto, porque Él ya había prometido hacerlo. Si no, estaría yendo en contra de Él mismo y dejaría de ser Dios. Y no estaríamos teniendo a un Dios que cumple su palabra. Y si no tenemos, o sea, esto es claro, si nosotros estamos estudiando un Dios que no cumple su palabra, tenemos que cerrar la Biblia e irnos a nuestras casas, porque no tiene sentido creer en alguien que no cumple su palabra. No tiene para nada sentido. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Éxodo? De que Dios cumple su palabra y va a hacer lo que sea necesario para que se cumpla su palabra. Y va a usar los medios humanos que tenga a su alcance con tal de que se cumpla su palabra. Porque Él es multitud, siempre, Él es mayoría. Entonces, Dios se acuerda del clamor, pero todo este actuar de Dios va a ser en base a un pacto, va a ser en base a una promesa que Él ya había hecho. Y es lo mismo en Jesús. En el Antiguo Testamento, en un montón de ocasiones, Dios promete salvar a su pueblo, pero no esta vez de los egipcios, sino del enemigo mayor. ¿Cuál es el enemigo mayor? El pecado, la muerte. Y Dios promete en los profetas hacerlo y salvar y salvar y salvar y promete. Entonces, en el Evangelio, 2000 años atrás, lo que hace Dios es lo que dijo
acá en el versículo 8, he descendido para rescatarlos. Ahora, no dice, Dios no nos dice a nosotros, he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. Dice, he descendido para rescatarlos del poder del pecado y para sacarlos del poder del pecado y llevarlos a una paz que solo se obtiene por medio de la cruz. Nuestros egipcios es el pecado, ¿se entiende? Porque ninguno de nosotros está en esclavitud de manera política. Pero sí, Jesús habla en el Nuevo Testamento de una esclavitud, no sé si se acuerdan. ¿Qué es? ¿Una esclavitud a qué? A ver quién se acuerda. ¿El pecado? Al pecado. ¿Qué quiere decir que vos sos esclavo del pecado? Que lo único que podés hacer es pecar. Lo único. Todos nosotros, los seres humanos, somos esclavos del pecado. Son nuestros egipcios el pecado, ¿se entiende? ¿Y qué pasa? Nos oprimen, nos atacan con crueldad, nos dan masa día y noche. Y no podemos ser liberados por nuestras propias cuentas. Buenas. No podemos ser liberados por nuestra propia cuenta. Si no es por medio de alguien, no hay forma. Ahora, les hago esta pregunta para que piensen. Sin Moisés, ¿creen ustedes que Dios podría haber liberado al pueblo de Israel? Sin lo que... me expresé mal. Sin que Él intervenga. ¿El pueblo se podría haber escapado por sus propias cuentas? No. O se hubiese desatado una guerra, que era lo que los egipcios temían. Entonces, por su propia cuenta, el pueblo de Israel, esto es importantísimo que lo recordemos, por sus propios medios, el pueblo de Israel nunca podría haber salido de Egipto. Por sus propios medios. De la misma manera, por nuestros propios medios, nosotros nunca podremos salir del pecado. Entonces, ¿cuál era la única esperanza? Lo que dice el versículo 8. He descendido para rescatarlos. Entonces, para nosotros, que no estamos gobernados por los egipcios, pero sí por el pecado, ¿cuál es nuestra única esperanza? Que Dios descienda para rescatarnos. ¿En qué persona desciende para rescatarnos Dios? En Jesús. Jesús es Dios. Por eso recuerden que, ¿se acuerdan lo de la montaña, de lo de la sierra chica y las sierras grandes? En este momento las sierras chicas, la historia que estamos viendo, es que Dios desciende para liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Pero la historia más grande es que Dios desciende para liberar al ser humano del poder ¿de qué? Del pecado. Y para liberarnos del poder del pecado, Dios tiene que morir por nuestros pecados. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Él desciende acá para darle una orden específica a Moisés. Pero en el Calvario Él desciende para morir. ¿Ven cómo está relacionada toda la historia? Y ya vamos a ver un poco más. De que toda la historia del Éxodo, esta liberación, es como una sombra de lo que iba a pasar en la cruz. Dios liberando a su pueblo. Es eso. ¿Y la cruz qué es? Es lo mismo. Dios liberando, pero no todo el mundo, ¿vieron? ¿A quién? A los suyos, a los que van a creer en Él. Porque Dios no desciende y libera a los judíos y a los hebreos. A los judíos y a los egipcios. ¿A quién libera? A los judíos libera a su pueblo. Y al resto no. Y de la misma manera en la cruz, Jesús no salva a todos los seres humanos de la historia del mundo. Salva a su pueblo. Salva a su pueblo. Dice la profecía de Isaías que se lee en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Dice, y llamará, le dice el ángel a José, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces podemos ver acá como un adelanto del Evangelio, como un adelanto de las buenas noticias, de que Dios está usando a alguien para salvar. Dios está usando a alguien como objeto de liberación. Y ese alguien ahora es Moisés. Y dice, ¿vieron qué interesante? Dice, y los voy a llevar a una tierra fértil, a una tierra espaciosa. Es decir, los voy a llevar a un lugar hermoso. Y cuando Jesús nos salva en la cruz, lo que hace es llevarnos a un lugar hermoso, pero no un lugar hermoso físico, sino interno. Nos da la paz, el gozo que no podríamos encontrar en ningún otro lado. Nos lleva de alguna manera a un lugar lindo, pero interiormente, porque Él nos regala su paz. Y la paz es algo que no se puede comprar. Y que, ¿se acuerdan qué significa paz? Paz es reconciliarse con Dios. Entonces, seguimos
leyendo. Éxodo capítulo 3, versículo 10, leo de vuelta. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Esto es una locura. Primero, porque ¿cómo se fue Moisés de Egipto? Se fue mal, se fue huyendo. Y hasta se había ido mal con el mismo pueblo de Israel. Entonces vos estás diciendo, primero puedes decir, no, Dios, vos estás loco, el pueblo me odia. También puedes decir, yo sacar a 1 millón de personas es algo, es imposible, humanamente es imposible. Miren lo que dice el versículo 11. Pero Moisés, ¿qué dice? ¿Qué palabra? Protestó, se quejó. Moisés le responde a Dios y le dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y estaba más o menos acertado Moisés en lo que estaba preguntando. Es decir, Dios, está bien, entiendo que vos sos Dios, pero yo soy un simple pastor de ovejas. ¿Quién soy yo? Y Dios le contesta. Me encanta la respuesta, porque no le dice, no, Moisés, vos sos alguien. ¿Qué le dice? Yo estaré contigo. Porque era verdad lo que estaba diciendo Moisés. Moisés, ¿qué está diciendo? No soy nadie. Y Dios de alguna manera le dice, sí, es verdad. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que claro, no es quién vos seas, es con quién vas. ¿Se entiende? Es verdad, vos, es como que Dios le está diciendo, sí, Moisés, es verdad, vos no sos nadie. El tema es que cuando yo estoy con vos, vos podés ser alguien. Y saben que esto pasa exactamente igual con cada uno de nosotros. Cuando Dios nos encuentra, ¿saben qué somos? No somos nada. Y una vez que Dios nos salva, ¿saben qué somos? No somos nada, pero con Dios. ¿Se entiende? Claro, porque nunca somos algo. El mundo nos ha hecho creer que nosotros somos valiosos o que tenemos valor. No, somos malos, incrédulos, perversos, nuestro corazón es engañoso. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Dios nos toma y cuando Dios nos salva, podemos empezar a vivir para Él, pero solamente porque Él está con nosotros. No porque nosotros seamos buenos. Y dice, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y justamente es lo que pasa. Después, cuando salen, van a este monte a adorar. Y miren esto, y vamos terminando con esto. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y acá se nos revela o se nos da a nosotros el nombre con el cual Dios se presenta. Y el nombre en el hebreo, que era el idioma en el que hablaba el pueblo de Israel, era un idioma que no tenía las vocales. Era un idioma bastante complicado para nosotros. Imagínate un idioma que no tenga vocales. ¿Cómo haces? Entonces, el nombre con el cual Dios se presenta es YHWH, que significa el yo soy, y que también viene de una palabra hebrea parecida, que es Hashad, que significa ser. Es como que Dios le está diciendo, yo soy el que soy. Ahora, cuando nosotros nos presentamos, decimos, por ejemplo, yo soy Emma, yo soy Alan, yo soy Axel. Ahora, cuando Dios se presenta, yo soy. Yo soy el yo soy. Exactamente. Esto quiere decir muchas cosas, pero básicamente quiere decir que Dios es único y que Dios está por encima del tiempo, fuera del tiempo. ¿Cuántos seres conocen ustedes así? Nadie. Nadie está fuera del tiempo. De hecho, ni siquiera nosotros entendemos eso. ¿Se pusieron a pensar estar fuera del tiempo? Es imposible.
Para nosotros, como que para nuestra lógica o para nuestra mente humana. O sea, nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? Al tiempo, a que los segundos corran, a que pasen los minutos, a que pasen los días, los meses, los años. Bueno, para Dios no. Para Dios no pasa el tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia. Sus años nunca acaban. ¿Quién puede entender esto? Ninguno de nosotros. Está lo que Dios le está diciendo a Moisés. Yo estoy por encima de todo lo que vos puedas razonar. Yo estoy por encima de lo que la mente humana puede llegar a pensar. No tenemos ni idea de lo completo que significa esto. Y estamos estudiando una canción que estaría bueno que la escuchen varias veces en su casa. Porque como el hebreo no tenía vocales, ¿cómo dicen ustedes YHWH? Todo junto. No sabemos. Bueno, los hebreos cuando lo decían Yahweh, 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 Yahweh. Entonces, la traducción le pone, como ahí dice, YHWH, Yahweh o Yahvé, que es lo mismo. Entonces, no hace falta referirnos a Dios de esta manera. No es que mañana tenemos que orar y decir Yahweh. Lo importante del nombre es como el Emmanuel con Jesús. Es recordar el significado. Y algo interesante también. Todo el Nuevo Testamento, cuando traduce YHWH, ¿saben qué palabra ponen? En vez de poner eso, porque ninguno de ustedes encontró en el Nuevo Testamento esa palabra. Ellos la traducen Señor. Señor. Porque, ¿qué significa? Amo, dueño. Entonces, muchos optan por acercarse a Dios o hablar con Dios diciéndole, Señor, amo. Dios es el que está fuera del tiempo. Entonces, esto también le enseña a Moisés de que Dios ya sabía todo lo que estaba pasando, pero también ya sabía todo lo que iba a pasar. Él tenía en claro absolutamente todo. Nosotros a veces pensamos que Dios va transcurriendo el tiempo con nosotros. Y eso es mentira. No tengamos esa idea de Dios. No pensemos que Dios se va a encontrar con algo nuevo mañana. Y está transcurriendo ahora a la noche con nosotros. No, Dios está por encima de nosotros. Y Él no tiene la línea de tiempo. Eso lo tenemos nosotros. Él está fuera del tiempo. Eso quiere decir que Él conoce tanto lo pasado como lo presente y como lo futuro. Ahora, no sé si a ustedes les daría confianza tener un Dios así. Un Dios que conoce todo. Porque que Él sea aquel que conoce todo y aquel que está por sobre todo, significa que no hay nadie no hay nada que se pueda escapar de su control. Y significa que si estoy en su mano, no importa lo que me pase. No importa lo que tenga que vivir. Yo sé que el gran yo soy está de mi lado. Y si el gran yo soy está de mi lado, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros solemos cantar? Y Pablo lo entendía muy bien y sabía que Dios estaba al control y Dios estaba al mando de todo esto. Y si hay algo que van a tener que recordar los judíos en Éxodo es esto, que Dios está al control. Y está por encima, y es único, y es más grande de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. ¿Saben qué problema tenemos muchas veces nosotros? Todos nosotros. A veces tenemos una idea muy chica de Dios. Muy chica. Es como que, no sé, no lo vemos tan poderoso. Tenemos una mente limitada. Tenemos una mente, sí, y la limitamos más de lo que la tenemos. Y si no lo vemos a Dios como tan grande, o tan amo, o tan dueño, o tan grosso así. Y la Biblia lo describe más impresionante de lo que nosotros podemos llegar a entender. Y no es bueno tener una idea menor o corta de Dios. Porque eso va a hacer que vos tengas una idea menor o corta de tu vida espiritual y de tu cristianismo. Y cuanto más alto eleves a Dios, más alto va a elevar tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque mientras más grande consideres a Dios, más digno de rendirle tu vida, lo vas a considerar. Pero si lo ves como algo pequeño, no es tan importante obedecerle. O no es tan malo ofenderle, porque es pequeño.
No, Él es el gran yo soy, el único, el indescriptible, el que está fuera del tiempo, el que nadie lo puede detener, el que nadie lo puede frenar, el que nadie se le puede comparar, nadie le puede hacer frente. Y por eso Moisés, ¿qué pasa? Queda rendido rostro a tierra con miedo. Nadie puede enfrentarse ante Él y salir ileso. Y tenemos que crecer en este conocimiento de Dios y pedirle al Espíritu Santo, o pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos haga crecer en este entendimiento, porque a veces tenemos una idea muy corta de Dios, muy chica. Lo vemos como alguien que está en el cielo tirando poderes, sentado en su trono. No, Él es más grande de lo que podemos llegar a imaginar, más grande. Y esa es la idea que nosotros tenemos que tener de Dios. Dice el versículo 15, Dios también le dice a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre, presten atención a esto, este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar todas las generaciones. Y acá está hablando de nosotros. No es yo soy Yahvé hasta que los saque de Egipto. Es yo soy el que soy para siempre. Y acá nos está mostrando a un Dios eterno que sigue siendo el mismo hasta el día de hoy y que debe ser honrado como el mismo hasta el día de hoy. Ahora dice el versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje? Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Además haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Miren si Dios sabía todo, ¿no? Toda mujer israelita pedirá a su vecina egipcia y a las mujeres extranjeras que vivan con ella toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Qué interesante, ¿no? Y para terminar, digo esto. Antes de que venga la liberación, ellos tienen que hacer algo. Dice el versículo 18 al final. Primero díganle al faraón que tienen que hacer ¿qué? Al final del versículo 18. ¿Cómo, Cristian? Antes de que comience la liberación, comienza el sacrificio. Y todo sacrificio que está escrito en el Antiguo Testamento es una figura o una señal de que antes de que haya una liberación de un pueblo, tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio mayor es el que vamos a estudiar el jueves, que es cuando cada familia mata a un cordero y tienen que pintar con la sangre del cordero los dinteles de la puerta. Pero fíjense que también desde ahora, antes de que comience la liberación, tiene que haber un sacrificio. Y Dios no hizo distinto con nosotros. Él deseó liberarnos. Que Él se haya parecido a Moisés fue pura gracia. Que Él haya decidido salvar a su pueblo fue pura gracia. Que Él haya hecho el pacto con Abraham, ¿qué? ¿Se lo merecía Abraham? Lo andaba ¿Ustedes vieron que Abraham andaba buscando a Dios antes de que se le aparezca? Fue pura gracia. Todo fue pura gracia. Y que ahora decida liberarlos y salvarlos es pura gracia. Y todo lo que Dios hace en toda la Biblia, desde Adán hasta Apocalipsis, es gracia, es misericordia, es un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Pero no solamente es gracia, hay un sacrificio detrás de la gracia. Y es Cristo por nuestros pecados, es Cristo por nosotros. Es Dios viniendo a visitarnos para liberarnos y rescatarnos. Y no sé hasta qué punto nosotros entendemos esto.
No sé hasta qué punto somos como, no sé, asombrados o maravillados por esto que Dios ha hecho a favor de nosotros. Porque es más grande la liberación de nuestros pecados que la liberación que hizo de Egipto. Es más grande. Jesús es más grande que Moisés. Y Moisés es como un tipo de Cristo. Es como una figura de Cristo. Es como una sombra de Cristo. Moisés es el libertador. Nuestro verdadero libertador es Jesús. Y Moisés salvó a un pueblo de los egipcios. Jesús salvó a un pueblo de sus pecados. José, ¿se acuerdan el domingo? Salvó a un pueblo del hambre. Jesús salvó a un pueblo del infierno. Y vemos que cada personaje es un personaje muy grosso, pero todos se van quedando cortos al lado de nuestro Salvador. Y Jesús fue más grande que Abraham. Abraham, ¿vieron que tuvo que dejar su tierra para construir una nueva nación? Bueno, Jesús hizo lo mismo, dejó su tierra, dejó el cielo para construir una nueva nación. Y Jesús es más grande que Abraham, Jesús es más grande que Isaac, Jesús es más grande que Jacob, Jesús es más grande que José, Jesús es más grande que Moisés. Jesús es más grande que todas las personas del Antiguo Testamento, porque lo que Él hizo en la cruz fue mucho más grande que lo que todos hicieron en el Antiguo Testamento. Porque ¿saben qué? Moisés nunca le pudo dar la garantía al pueblo de que iban a recibir la eternidad. Sí, vamos a ver que le va a dar la garantía de que los va a liberar de los egipcios. Pero ¿saben qué pasa con ese pueblo que fue liberado de los egipcios? Murió en el desierto. Ni Adán, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni ninguno le pudo garantizar a otro ser humano, ni nadie le puede garantizar a otro ser humano la eternidad. Nadie. Bueno, Jesús sí, y por eso es el único. Por eso, ¿vieron cómo se presentó? Como el yo soy. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Evangelio de Juan? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy la vid. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Pero qué decía antes de todo eso? Yo soy, porque Él es Dios. Y por eso venció la muerte, y por eso la venció para nosotros. Y nuestro éxodo fue del pecado. Nuestra liberación fue del pecado. Y gracias a Él. Por eso podemos juntarnos a festejar o a celebrar de alguna manera. Y nuestro corazón puede alegrarse en lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Porque somos libres en Él. Libres en Él. Bueno, terminamos hasta acá. Seguimos el jueves con la Pascua.